Diga conmigo, Dios es bueno. Ahora dile a la persona que tienes junto a ti con convicción, Dios es bueno. Dios es bueno. Él tiene cuidado de nosotros porque Él es Dios, porque somos sus hijos. Y como nuestro Padre, Él tiene cuidado de sus hijos. ¿Cuántos padres hoy se olvidan de sus hijos? Pero nuestro Padre Celestial no se olvida de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros y nos ama. Y es un amor entrañable, es un amor profundo, como el amor que tienen todos los padres por los hijos. Es un amor profundo, así nos ama Dios. Y mucho más excede de todo pensamiento el amor de Dios. No podemos encajonar a Dios. Él nos ama de una manera como nosotros todavía no podemos entender, porque Él es Dios y es nuestro Padre. Amén. Levante sus manos y vamos a orar y vamos a pedirle que Él nos hable, que nos hable al corazón. Señor, Tú estás aquí, podemos sentir, apreciar Tu presencia. Y Tu presencia es lo mejor, Señor. ¿Qué haríamos sin Tu presencia? Porque es mejor estar en Tu presencia que fuera de ella. Porque ahí en Tu presencia, Tu palabra dice que delicias hay a Tu diestra. Y Tu diestra de poder nos ha sostenido, Señor. Por eso estamos aquí esta mañana, este mediodía ya, Señor. Y estamos en Tu presencia y queremos escuchar Tu dulce voz. Queremos escuchar que Tú nos hablas al corazón, no a la mente, que nos hablas al corazón. Porque es el corazón lo que Tú deseas cambiar. Es el corazón lo que Tú deseas transformar. Es nuestra vida la que Tú deseas transformar y cambiar para que podamos cada día ser más y más a Tu imagen y a Tu semejanza. Y queremos, Señor, que Tú nos hables y nos hables al corazón. Y como el alfarero trabaja el barro, que continúes perfeccionando Tu obra en nosotros, trabajando como el gran maestro que hace una obra de arte, trabajando el barro, que nosotros somos el barro, Señor. Tú eres el alfarero, continúa moldeando nuestra vida. No importa, Señor, que venga dolor, no importa que venga sufrimiento. Si estamos en Tus manos, estamos seguros, Señor, porque sabemos que todas las cosas, Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y no hay nada, Señor, que nos pueda separar de Tu amor. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Nada nos podrá separar de Tu amor. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que se entregó por nosotros, y estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias por amarnos tan entrañablemente. Nuestra vida está en Tus manos, Señor, y queremos en esta hora que Tú nos hables al corazón, Señor. Nos encomendamos a Ti y a la palabra de Tu gracia, que es la única que puede y tiene el poder para sobreedificar. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga con Su palabra. ¿Puede darle un aplauso de alabanza a nuestro Señor? Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tome su lugar, abra su Biblia en Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Voy a dar la segunda parte del tema que inicié hace 2 semanas atrás, titulado ¿qué dice la Biblia del Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Es ahí donde tenemos que enfocarnos. Palabras de Jesús hablando a los discípulos en Juan capítulo 14, versículo 15. Mire las palabras del maestro de maestros. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Esta palabra consolador es la palabra del griego parakletos, que literalmente se traduce aquel que es llamado al lado de uno para ayudar. El consolador es llamado a nuestro lado para consolar. Pero también consolador, parakletos, se traduce el que tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la capacidad
para prestarnos ayuda. ¿Quién es ese? El Consolador. Y Jesús está hablando y está diciendo que Él iría al Padre y rogaría al Padre y Él nos daría otro Consolador, otro que tiene la capacidad, el poder, la autoridad para prestarnos ayuda. ¿Para prestarnos ayuda cuándo? Cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, cuando vienen necesidades, el Consolador estará con nosotros, dice Jesús, para que esté con ustedes para siempre. ¿Cuándo? Para siempre. En todo momento, en el momento difícil, en el momento de prueba, en el momento de angustia, en el momento de desesperación, como en los momentos de gozo, el Paracletos, el Consolador, el que tiene la capacidad para ayudarnos, estará ahí con nosotros. Amén. Versículo 17, y luego habla ahí, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Mire qué privilegio tenemos usted y yo de ser hijos de Dios y poder tener el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocéis, dice Jesús, porque mora con vosotros y estará con vosotros y no los dejaré huérfanos. ¿Qué hace un huérfano? Un huérfano es dependiente, está solo, está desamparado. Pero los hijos de Dios no estamos solos ni estamos desamparados. Él está con nosotros, el Consolador está con nosotros, el Espíritu de verdad está con nosotros y está para siempre. No estamos huérfanos, vendré a vosotros, dijo Jesús. Y Él está con nosotros, Él está en medio de nosotros. ¿Puedes sentir su presencia? Dice la Biblia que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Voy a tratar de entrar en el tema haciendo una breve recapitulación para poder darle continuidad a lo que quiero hablarles el día de hoy. Dijimos hace 2 semanas que para entender, para comprender la obra y los dones del Espíritu Santo se requiere de 2 elementos indispensables. Número 1, escudriñar la Biblia. Investigar, examinar. Escudriñar significa escarbar, investigar. Y una vez que hemos escarbado y hemos investigado lo que la Biblia dice del Espíritu Santo, su obra y sus dones, debemos apegarnos a lo que la Biblia dice, no a lo que otros dicen del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia de los dones de la obra del Espíritu Santo? Entonces, para esto tenemos que escudriñar. Número 2, otro requisito indispensable, elemento indispensable para poder entender la obra y los dones del Espíritu Santo es que se requiere haber nacido de nuevo. ¿Qué se requiere? Haber nacido de nuevo. Pablo dijo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, les parecen locuras. Hace un momento levantábamos nuestras manos y orábamos a Dios y clamábamos a Dios. Y alabamos a Dios. Estamos ahí adorando y clamando al Señor y pasamos 2 horas o a veces más de 2 horas alabando, escudriñando la palabra y a la gente le parece locura. ¿Cómo es posible que puedas estar ahí por 2 horas metido en ese lugar alabando al Señor y escuchando la palabra de Dios? Les parecen locuras porque es el hombre natural. El que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿A cuántos los ministró el tiempo de alabanza y el tiempo de adoración? Es el Espíritu de Dios que empieza a correr sobre su pueblo como un río y empieza a envolvernos y empieza a refrescar nuestra vida, empieza a darnos vida. Y el Espíritu Santo, que es el Señor de la reunión, empieza a darnos convicción. Por eso es que podemos levantar nuestras manos y podemos reconocer la grandeza y la majestad del Dios que adoramos. Pero es el Espíritu de Dios que nos motiva a hacer eso. Dice, para ellos es locura, no las pueden entender porque las cosas que son del Espíritu necesitan discernirse espiritualmente. Es muy importante pues conocer la persona del Espíritu Santo, cuál es su obra, cuál es la manera bíblica, cómo deben de funcionar los dones espirituales. ¿Por qué tenemos que aprender lo que la Biblia dice respecto de la obra del Espíritu Santo? Porque ha habido muchos abusos que han confundido a la gente, pero también han engañado a las personas, a los creyentes. La obra del Espíritu Santo no es un misterio, no es algo que quedó ahí encubierto. Todo lo que Dios ha querido revelar acerca de su carácter, de sus atributos, acerca de Jesús y la persona del Espíritu Santo está claramente explicado en la Biblia. No hay nada encubierto.
Pero tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que examinarla con cuidado para no ser engañados, para no ser manipulados, y entonces podamos correr a veces con manifestaciones que son raras y extrañas, pensando que es la obra del Espíritu Santo. Hoy hay mucho de manifestaciones raras, extrañas, que rayan aún en herejías, y muchos le atribuyen al Espíritu Santo esas manifestaciones raras. Muchos dicen, el Espíritu Santo me está mostrando, cuando el Espíritu Santo no está mostrando nada. Hablar pues de la obra y de los dones del Espíritu Santo es un asunto complicado. Para algunos es un asunto controversial, especialmente cuando no se apega la enseñanza a lo que dice la Biblia. Hay quienes el día de hoy se pararon detrás de un púlpito y dicen, pues vamos a ver qué el Espíritu Santo nos muestra. Abran su Biblia en el Salmo 23. Y empiezan a dar un mensaje con aplicaciones que a veces no tienen centralidad en la palabra. Solamente lo que el Espíritu Santo dice en ellos, entre comillas, les está dando. Por lo tanto, es importante saber discernir cuándo son los asuntos del alma y cuándo son los asuntos del espíritu. Porque a veces se involucra mucho el asunto del alma, donde están los sentimientos, las emociones. A veces son las emociones las que están obrando y no es el Espíritu Santo. Pablo dijo que en Adán somos alma viviente, pero en Cristo somos espíritu vivificante. Y tenemos que aprender a discernir los asuntos del alma, separar lo que es de los sentimientos y de las emociones, de lo que es en realidad el Espíritu Santo, para entonces poder caminar con lo que el Espíritu Santo nos está marcando. Y yo pregunto, ¿se cumplió la promesa de Jesús cuando les dijo a los discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto? ¿Se cumplió esa promesa del Espíritu Santo por medio de Jesús, sí o no? Sí, se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? La Biblia dice que se cumplió el día de Pentecostés. Dijimos que Pentecostés significa una de las fiestas más importantes de Israel, que era la fiesta donde el pueblo de Israel traía las primicias de las cosechas, es decir, lo primero, los primeros frutos. Eran las primicias de la cosecha que se celebraban 50 días después de la Pascua y que ahora corresponde a los meses de mayo y junio. Y el lugar de reunión era Jerusalén. El pueblo venía y traía sus primicias, lo primero del fruto se lo traían a Dios como una muestra y con una actitud de adoración para Dios. Les traían lo primero de sus cosechas. Bueno, fue también ese día, el día de Pentecostés, y justo ahí mismo en Jerusalén también, que a Dios le plació darle a los creyentes las primicias, lo primero de Él. En otras palabras, el Espíritu Santo vino en ese día, el día de Pentecostés, como la primicia de la herencia de Dios para sus hijos, manifestándose a través del Espíritu Santo. Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, hablando del Espíritu Santo. Él escribió en Efesios capítulo 1, versículo 13, que en él también vosotros, mire lo que dice Pablo, Efesios 1:13, hablando del Espíritu Santo. También habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cómo es que usted recibió la salvación? ¿Que no fue a través de la predicación del evangelio de salvación? Sí, así es como recibimos. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. No basta solamente con escuchar el mensaje del evangelio, hay que creer en él. Pablo dijo en Romanos 1:17, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Y hay algunos que no creen. Escuchan pero no creen en el evangelio, no creen en lo que dice Dios en su palabra. Pero Pablo le está hablando a los de la iglesia en Éfeso. Ellos oyeron la palabra de verdad, recibieron el evangelio de la salvación, creyeron en él, y escuchen lo que dice a continuación, y fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué les pasó? Fueron sellados. Hay 4 verdades que se establecen por medio de un sello. Y esto es muy importante que lo entendamos así. Cuando alguien estampa un sello,
se está estampando seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Voy a repetir esto porque es muy importante. Ahorita voy a hacer la aplicación. Cuando alguien estampa un sello, este es un sello, ¿sí? Este sello está hablando de una seguridad, de la seguridad que formamos parte de un ministerio llamado Casa de Oración. Y es un ministerio que manifiesta autenticidad, propiedad, autoridad. Estamos bajo autoridad, ¿sí? ¿Qué dice Pablo? Entonces dice ahí que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Escuche esto. Esto significa que el sello del Espíritu Santo nos da la seguridad de nuestra salvación. ¿Cuántos están seguros de su salvación? Algunos hoy le temen a la muerte porque no están seguros de su salvación. Hay un temor muy humano respecto a la muerte, que es natural hasta cierto punto. Pero cuando alguien está seguro que cuando los días de su vida terminan en este mundo y está seguro de su salvación y sabe que cuando los días terminan en este mundo va a gozar del reino de los cielos, eso produce seguridad. Seguridad en Cristo. ¿Cuántos están seguros en Cristo? Bueno, ese sello del Espíritu Santo nos debe de dar seguridad de nuestra salvación. Nos debe de dar también la autenticidad de que somos hijos de Dios. Por eso debemos de vivir como hijos de Dios auténticos. Hijos de Dios auténticos, que no haya, pues es que como que parece hijo de Dios. El sello del Espíritu Santo pues nos debe de dar autenticidad de hijos de Dios. En tercer lugar, el sello del Espíritu Santo nos da la seguridad y el reconocimiento que somos propiedad de Él. Porque Él me compró y me compró a precio de sangre. Mi vida ya no me pertenece a mí, mi vida le pertenece a Él. Él pagó el precio en la cruz. Él derramó su sangre para que entonces yo pudiera ser un hijo de Dios. Él me compró a precio de sangre. Por lo tanto, el sello del Espíritu Santo también me da la autoridad, escuchen esto, para la predicación de buenas nuevas de salvación a quienes no le conocen. Tenemos autoridad y además responsabilidad para predicar el Evangelio. Entonces toma sentido las palabras de Pablo. Dice él que ellos oyeron la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, creyeron en él y fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el versículo 14, que es las arras, subraye la palabra arras, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras significa la primera cuota pagada como garantía de que el resto será pagado. En términos más comprensibles a nuestro lenguaje, a nuestro idioma, arras significa el enganche, el anticipo de la cuenta. Cuando usted quiere comprar un auto, quiere comprar una casa, le piden un enganche, le piden un anticipo para poder comprar esa casa. Por lo tanto, dice Pablo que el Espíritu Santo nos fue dado como lo primero de Dios, como garantía de que la herencia de nuestra completa redención sería cumplida cuando lleguemos a su reino. Y esto nos debe de producir seguridad y esperanza. Él nos selló con su Espíritu Santo, que son las primicias, son las arras, la garantía de que cuando los días de tu vida terminen en este mundo, nuestra redención completa y total se llevará a cabo en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren estar en el reino de los cielos? Bueno, esto lo hace el Espíritu Santo, lo produce en el Espíritu Santo en nosotros. Y una de las evidencias de las cuales podemos ver en la Biblia que los primeros discípulos recibieron ese derramamiento del Espíritu Santo, una entre muchas otras, fue el sermón poderoso del Espíritu Santo predicado a través del apóstol Pedro, donde el Espíritu Santo, una vez que Pedro estaba predicando, hizo su obra de redarguir de pecado, de justicia y de juicio a los que estaban ahí escuchando el mensaje de Pedro. Y dice la Biblia en Hechos 2:41 en adelante, que los que recibieron la palabra
Fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? Como 3,000 personas. ¡Qué mensaje tan poderoso! Tuvo que haber sido un mensaje del Espíritu, no un mensaje de la mente, para que el corazón de los oyentes fuera redarguido de pecado, de justicia y de juicio, y pudieran escuchar ese mensaje del Espíritu y pudieran darle una respuesta a Dios. Versículo 42, Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Evidencias que nos muestran que todos aquellos que estaban reunidos en aquel día recibieron ese derramamiento del Espíritu Santo. Escuchen esto, mis hermanos. La iglesia de hoy necesita un derramamiento del Espíritu Santo. Está muy fría la iglesia. Está muy light la iglesia. Está viviendo un cristianismo muy light, muy ligero, sin fuerza, sin poder. Se vienen tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa, mala, cruel, ingrata, pervertida. Y es solamente el aprender a discernir la voz del Espíritu Santo que nos va a hacer mantenernos en el camino correcto. Porque muchos van a decir: este es el camino, y engañarán a muchos. Pero es la voz del Espíritu Santo hablando a nuestro corazón que nos va a hacer permanecer en el camino, en la verdad y en la vida. Es decir, nos va a hacer permanecer en Jesucristo. No hay otro camino, mis hermanos. Necesitamos aprender a discernir la voz del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Número 1, dijimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que fue manifestado desde el Antiguo Testamento en la creación, pero que también fue manifestado en el Nuevo Testamento una y otra vez desde que Jesús fue bautizado. Dice que los cielos se abrieron y Dios habló y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y vino el Espíritu Santo como en forma de paloma. Vemos entonces la tercera persona de la Trinidad manifestándose en la vida de Jesús. En segundo lugar, dijimos que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios mismo. La consecuencia de la muerte de Ananías y Zafira fue por robar o por mentir al Espíritu Santo. ¿Por qué fue? Por mentir al Espíritu Santo. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad, pero también el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Y aquí continuamos con el mensaje. En tercer lugar, la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona, como usted y como yo. Obviamente, no en la dimensión de lo terrenal, en una dimensión espiritual, pero es como una persona. El Espíritu Santo habla como las personas hablamos. Yo ahorita estoy hablando. El Espíritu Santo habla. ¿Cuántos escuchan la voz del Espíritu Santo cuando les habla? No todos. Debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando Él habla. La Biblia dice en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3, para confirmar esta verdad que acabo de afirmar: el Espíritu Santo habla. Y hay que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y para aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo hay que discernirlo espiritualmente, no mentalmente, no humanamente. El Espíritu Santo, siendo la tercera persona de la Trinidad y siendo Dios, nos habla como Dios nos habla a través de su palabra. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y estaba Saulo. ¿Se acuerda quién era Saulo?
el perseguidor de la iglesia, que tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro sobrenatural con Jesús. Versículo 2 dice, ministrando estos al Señor, sirviendo a Dios, en oración y en ayuno, ayunando, mire lo que dice la Escritura, dijo el Espíritu Santo, pregunta, ¿habla el Espíritu Santo sí o no? Sí, el Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo no deja de hablar. El problema es que a veces nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Porque andamos afanados en nuestros asuntos. Porque andamos afanados, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿A dónde iremos? ¿Qué será el día de mañana? Y andamos ahí tan afanados. Y el afán nos impide a veces escuchar la voz del Espíritu Santo. Ayunando a ellos, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo habla. La pregunta es si estamos escuchando la voz del Espíritu Santo cuando habla. Hechos capítulo 8, versículo 26. Otro versículo que dice la Biblia que el Espíritu Santo habla, 8:26 de Hechos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Yo quiero que ponga atención, dice ahí la Biblia que un ángel del Señor habló con Felipe y le dijo, vete al desierto. En el desierto no hay nada. En el desierto está más caliente que aquí. Versículo 27. Entonces él se levantó y se fue. Cualquier servidor del Señor pudiera decir, ¿por qué me mandas al desierto? ¿Por qué no mandas a aquel? ¿Por qué me mandas a mí? Felipe, siendo un buen siervo de Dios, un hombre sometido a la voluntad de Dios, se fue, se levantó. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y habiendo venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carruaje y leyendo al profeta Isaías, capítulo 53 de Isaías, versículos 7 al 8, dice más adelante que esta era la porción de la Biblia de Isaías, de la profecía de Isaías que estaba leyendo. Versículo 29. El Espíritu Santo, ¿qué hizo? Dijo a Felipe, ¿habla el Espíritu Santo sí o no? El Espíritu Santo habla. Confirmamos una vez más lo que la Biblia dice, que el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y este hombre le respondió con otra pregunta. Cuando no sabemos dar respuestas a preguntas, regularmente lo que hacemos, cuando no sabemos darle respuesta a una pregunta, respondemos con otra pregunta. Es la manera más fácil de salirle a un problema o una respuesta que no sabemos responder. Y este hombre respondió con una pregunta porque no sabía. ¿Entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Usted conoce la historia. Entonces Felipe abrió su boca, comenzando desde esta escritura, y le anunció el Evangelio de Jesús. El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad y el Espíritu Santo nos habla. El asunto es que a veces no lo escuchamos. El Espíritu Santo enseña también. Esta es otra de las facultades que tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo también enseña. Juan 14:26, palabras de Jesús diciendo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo impartió su poder en el corazón y en la mente de los apóstoles y en su ministerio para ayudarlos a escribir el Nuevo Testamento. Los discípulos no llegaron a entender y a comprender muchas de las cosas acerca de las enseñanzas de Jesús, pero el Espíritu Santo, o mejor dicho, por el Espíritu Santo que les enseñaba,
ellos aprendieron a escuchar la voz del Espíritu Santo y lo plasmaron en lo que hoy conocemos usted y yo como el Nuevo Testamento, ¿sí? Así que el Espíritu Santo no solamente habla, el Espíritu Santo también nos enseña. Y a veces estamos leyendo la palabra del Señor y estamos ahí meditando en ella y escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos está dando una enseñanza espiritual para que la pongamos por obra. El Espíritu Santo también dice la Biblia que da testimonio. Jesús dice en Juan 15:26, Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, el Paracletos, el que tiene toda la capacidad, toda la autoridad para estar a nuestro lado y ayudarnos, el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Por qué creíste en Jesús? Porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en una cruz para salvarnos y rescatarnos de todo pecado y de toda maldad. Es el Espíritu Santo el que nos da testimonio. El Espíritu Santo no es una mera fuerza como lo afirman los testigos de Jehová, y además los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. En otras palabras, ellos creen en Dios, pero no creen que Él es omnipresente ni omnisciente. No creen que Jesús es el Hijo de Dios. A Jesús lo identifican como el arcángel Miguel. Y del Espíritu Santo dicen que es una fuerza. Pregunta, ¿el Espíritu Santo es una fuerza? El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y el Espíritu Santo nos habla y además nos enseña y además nos da testimonio. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo dice también la Biblia que sufre. Como sufrimos las personas, mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30, vamos ahí. El Espíritu Santo sufre. Desde luego debemos entender que no es un sufrimiento en términos humanos, porque ya lo dije, a Dios no podemos reducirlo a términos humanos y terrenales. Dios es Dios y Dios es Espíritu. Pero se contrista también ahí, mire lo que dijo Pablo, Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos nos lo dice de una manera más clara. Efesios 4:30, Palabra de Dios para Todos, dice: no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Dios se entristece cada vez que sus hijos nos rehusamos cambiar los hábitos viejos del pecado por hábitos justos de la vida nueva. A veces estamos obstinados en seguir viviendo conforme a los hábitos viejos. La Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas que hacíamos en el pasado deben quedar en el pasado. Pero Dios se contrista, siendo el Espíritu Santo Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, se contrista cuando nosotros nos rehusamos vivir en esa nueva vida. Y decimos, bueno, pues al cabo nadie se da cuenta. Voy a satisfacer los deseos de mi carne. Lo que hacía en el pasado lo voy a volver a hacer. Y cuando actuamos de esa manera, el Espíritu Santo que mora en nosotros se contrista. Por eso Pablo decía, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En otras palabras, si usted sigue practicando las cosas que ya debió de haber dejado en el pasado, lo sigue practicando hoy en el presente, entonces su nuevo nacimiento está en tela de duda. Porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, es el Espíritu Santo que nos empieza a redarguir y a hablarnos y a decirnos, eso que estás haciendo no está bien, estás contristando a Dios. ¿Se imagina usted hablando respecto a este mismo versículo, hablando Pablo diciendo a los efesios, no pongan triste a una fuerza?
Suena hasta ridículo, ¿verdad? No pongan triste, no contristéis a la fuerza. ¿Cuál fuerza? Si usted se lo dice esto a los testigos de Jehová, pues van a entender lo de la fuerza, pero no coincide la frase, la oración. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con tus acciones, con mis acciones. Y el Espíritu Santo nos habla, y el Espíritu Santo nos enseña. Y el Espíritu Santo también dice la Biblia que nos guía. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos guía. Mire la obra del Espíritu Santo, La obra del Espíritu Santo no solamente nos habla, nos enseña, nos da testimonio, sino también nos guía. Jesús dijo en Juan 16:13, Juan 16:13, hablando de que el Espíritu Santo nos guía. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué dice? Los guiará a toda la verdad. Note usted que el Espíritu Santo dice que nos guiará a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de la palabra. No dice, el Espíritu Santo te guiará al apóstol. O el Espíritu Santo te guiará al profeta que está bien ungido. El Espíritu Santo, dice ahí Jesús, que nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hay cosas que están por venir. Este mundo, ya lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir, este mundo tiene los días contados. Y los hijos de Dios estamos a punto de recibir nuestra completa redención. La pregunta es si estamos preparados. Porque mi Redentor vive. Y si mi Redentor vive, Él va a regresar. Y va a regresar por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero va a regresar por una iglesia que cada día esté dispuesto a estar santificado en la presencia del Señor, viviendo en santidad. Dios no va a venir por una iglesia sucia. Dios va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Dice la Biblia que fue el Espíritu Santo quien inspiró a los hombres de Dios para escribir la Biblia. Todo lo que está escrito en este libro llamado la Biblia fue de inspiración divina, no humana. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, vamos ahí. Hay quienes dicen, el Espíritu Santo me está mostrando esto o aquello, o el Espíritu Santo me está diciendo que diga esto. Pero déjeme decirle que si el Espíritu Santo está hablando algo que no está aquí en la Biblia, ponga atención, prenda sus antenitas, prenda su discernidor. Porque hay muchas cosas que hoy detrás de un púlpito se están hablando, asumiendo que es el Espíritu Santo, cuando no es el Espíritu Santo que está hablando. Si el Espíritu Santo está hablando, lo que el Espíritu Santo esté hablando estará alineado a lo que dice la Biblia. Porque fue el Espíritu Santo que inspiró a los hombres de Dios para escribir la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Palabra profética. La palabra de Dios es palabra profética porque son los dichos de Dios. Una profecía no es cuando, así dice el Señor, cuando Dios no ha dicho nada. Cuando una palabra profética es publicada, es anunciada, debe de estar alineado a lo que dice la palabra de Dios, si no, no. Entonces, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios dice que es lámpara que alumbra nuestro caminar. Hay que encender la palabra de Dios, la lámpara que es la palabra de Dios. La palabra profética, que debemos estar atentos a ellos como a una antorcha que alumbra en lugar seguro. Vivimos en medio de un mundo lleno de tinieblas. Pero Jesús dijo que nosotros éramos la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Por lo tanto, si la palabra profética está en nuestros corazones y es como esa antorcha que alumbra donde hay oscuridad, usted y yo necesitamos alumbrar en medio de este mundo que está viviendo en tinieblas.
hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Lo que Pedro está tratando de explicar es que ninguna escritura tiene su origen en el análisis o en el razonamiento humano. Pedro no habla aquí de la explicación o el sentido que se le debe dar a las Escrituras, sino del origen, el origen de las Escrituras. Debemos aprender a saberle dar el sentido adecuado a la Escritura, pero Pedro no está hablando aquí del sentido que se le debe de dar, sino del origen. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es el origen? Dios es el origen. Dios inspiró. El mayor problema que tenemos con Dios es que tratamos de analizarlo con nuestra mente carnal, con nuestra mente humana. Dios es espíritu, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Isaías profetizó y dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son vuestros caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos, dice el Señor, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Por lo tanto, a Dios no podemos reducirlo a términos humanos y terrenales. Dios es Dios y Dios es espíritu, y para entender a Dios hay que estar en el espíritu. Por eso cuando los grandes hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que dice la Biblia, debieron haber estado en el Espíritu para discernir lo que Dios estaba hablando. Mire lo que dice el siguiente versículo, estoy en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, Pedro, Pablo, Juan, Mateo, los evangelistas, Lucas, que escribió el evangelio que lleva su nombre, Hechos de los Apóstoles. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios para escribir lo que ahora usted y yo conocemos como la Biblia. ¡Qué tremendo! ¡Qué revelación! Si el Espíritu Santo es Dios, entonces Dios inspiró a los hombres. Esta palabra inspirar habla del soplo de Dios, el soplo divino. Por eso es que cuando usted y yo estamos leyendo las Escrituras y vienen versículos y saltan a nuestra mente y a nuestro corazón, entonces decimos, wow, no lo había entendido de esa manera. Es que Dios está hablando a nuestro corazón por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la Escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada, que significa divinamente soplada. Dios sopló el aliento de su vida. Y cuando Dios sopla el aliento de su vida, hay vida. En Adán somos alma viviente, en Cristo somos espíritus vivificados. Mi espíritu volvió a la vida porque Dios sopló el aliento de su vida en nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Y yo dije al principio que todo lo que Dios quiso revelar acerca de su persona, de sus atributos, acerca de la vida, del ministerio de Jesús y del ministerio, la obra y dones del Espíritu Santo, todo quedó claramente revelado en la palabra de Dios. Pablo lo dijo así a los Corintios, pero Dios, todas las cosas que son de Dios, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Aquí la palabra revelar significa quitar la cubierta, correr la cortina, para descubrir, ¿qué? Descubrir los misterios de Dios. Ya no hay nada misterioso que tiene que ver con el Espíritu Santo, todo quedó revelado ya. La cubierta, la tapa quedó descubierta. Dice entonces Pablo, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Estoy en 1 Corintios y voy al versículo, capítulo 2, versículo 12. 1 Corintios 2:12. Dice Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuántos tienen el espíritu que proviene de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cuando usted le predique a alguien, predíquele de la palabra inspirada de Dios, para que entonces pueda venir conversión al corazón. Cuando le hablamos a la gente de nuestros propios pensamientos, la gente ni se convierte. Pero cuando le hablamos el poder que hay en el Evangelio del Señor, la gente es redarguida, la gente es confrontada con sus pecados y entonces hay un cambio dentro del corazón. No hablemos con palabras enseñadas de la sabiduría humana, dice Pablo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo que dice la Biblia del Espíritu Santo. ¿Qué más dice la Biblia del Espíritu Santo? Mire qué bendición. La Biblia dice que el Espíritu Santo es un regalo de Dios para los hijos de Dios. Y cuando alguien recibe un regalo, lo único que tiene que decir uno es, gracias Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por el Espíritu Santo? Una vez que Jesús resucitó, se apareció a los discípulos. Y en Juan capítulo 20, versículo 21, Juan 20, 21, Jesús se aparece a sus discípulos y les dice, paz a vosotros. Jesús les había prometido que al tercer día iba a resucitar y ellos quedaron así como sorprendidos y hasta con cierto grado de incredulidad. Y entonces Jesús al tercer día, como lo prometió, se presenta con los discípulos y les dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Qué significa esto? Que la tarea que Jesús inició de establecer el reino de Dios en esta tierra, los discípulos la continuarían. Es decir, para ellos era la responsabilidad de la extensión del reino de Dios. Y para eso sabía Jesús que necesitaban el Espíritu Santo. Por eso leímos en Juan, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, les rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Pero en Juan 20, 22 dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo como un regalo. Después de haber confrontado Pedro a los oyentes en su primer sermón, allá en el libro de los Hechos, los que recibieron la palabra preguntaron. Al oír esto, al oír ese sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, dice la Biblia que se compungieron de corazón. La palabra penetró, perforó el corazón de los que estaban ahí oyendo. Y Pedro y todos los apóstoles, a Pedro y a los apóstoles que estaban ahí les dijeron, varones hermanos, ¿ahora qué haremos? Porque Pedro les había dicho, a ese Cristo al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Rey. Y después de esas palabras de confrontación de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron, verdaderamente matamos o mandamos matar a un inocente. Dentro del plan de Dios estaba ya el diseño de Dios. Jesús debía morir en una cruz para la redención de la humanidad. Pero tenía como propósito también que la humanidad conociera que ese sacrificio perfecto y único de Jesús traería el beneficio de la salvación. No sería de otra manera. Entonces al oír a Pedro se compungieron y dijeron, varones hermanos, ¿ahora qué haremos? Dice Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre y de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y luego mire cómo termina el versículo 38, y recibiréis el don, que significa regalo, el don del Espíritu Santo. ¿Lo recibieron, sí o no? Sí, lo recibieron. Dice Pedro, Hechos 2:39, porque para ustedes es la promesa. ¿Cuál promesa? Del Espíritu Santo. Para ustedes, los que estaban oyendo en ese momento. Para sus hijos. Hay promesa para nuestros hijos. A lo mejor tú los ves apáticos a las cosas de Dios, pero hay promesa de Dios. Hay propósito de Dios. Un día vendrán a los caminos del Señor. Al parecer hoy podrán resistirse
al llamado de Dios y no quieren nada con Dios, pero un día serán confrontados por Dios y Dios los atraerá a ellos. Así que hay esperanza, porque hay promesa de Dios para nuestros hijos. Para ustedes es la promesa del Espíritu Santo, para sus hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare a su presencia. Esto es lo que la Biblia dice acerca de la obra y los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen lo que la Biblia dice? ¿Cómo sabemos si el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Alguien sabe? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo tú sabes si el Espíritu Santo mora en ti? ¿Cómo lo sabes? Por los frutos. También lo sabemos cuando nos dejamos guiar y vivimos en el Espíritu. Esto es evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. La Biblia dice que nacimos de agua y del Espíritu. La Biblia dice que vamos creciendo en el Espíritu, pero también debemos ser guiados por el Espíritu y vivir por el Espíritu. Pero también cada día debemos ser llenos por el Espíritu Santo para caminar en el Espíritu y no en la carne. La Biblia dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Cuando el enemigo viene a condenarte y a decirte que no has cambiado y a decirte que no has dejado las cosas del pasado, tú puedes responderle al enemigo con este versículo, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay porque estoy en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Porque el que está en Cristo nueva criatura es, y si es nueva criatura, el que está en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar, que se traduce vivir, estilo de vida. Los que están en Cristo ya no se mueven por los asuntos de la carne, se mueven por los asuntos del Espíritu. Eso dijo Pablo a los romanos. Dice, porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Versículo 5, estoy en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y cómo satisfacer la carne, y cómo alimentar la carne. Porque todos los días están pensando cómo alimentar la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Cómo alimentar el Espíritu, escudriñando la palabra del Señor, estando en comunión con el Señor. Así alimentamos el Espíritu, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Cuántos tienen paz? ¿Y cuántos tienen vida? Es la vida del Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que nos da esa vida. Sigo leyendo Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se puede servir a dos señores. O se sirve a las riquezas o se sirve a Dios. No puedes servir a la carne y servir al Espíritu. O servimos a la carne o sirves en el Espíritu y vives en el Espíritu. Versículo 9. Mas vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cuántos saben que somos de Él? Si has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, entonces puedes tener la convicción que eres propiedad de Él. Yo tengo la convicción, el Espíritu Santo me da testimonio de que soy un hijo de Dios, soy propiedad de Él. Versículo 12, Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. En otras palabras, si vivimos satisfaciendo los deseos de nuestra carne, vendrá muerte. No solamente muerte espiritual, sino también muerte física. Moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hay que ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces,
Y Pablo dijo a los Gálatas en capítulo 5, versículo 22, este versículo que todos conocemos: mas el fruto del Espíritu, fruto, evidencia. Yo pregunté, ¿cuántos saben y están conscientes que el Espíritu Santo mora en ustedes cuando el fruto del Espíritu se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu, el fruto del Espíritu? En amor, en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta carne está apasionada de que se le alimente. Pero si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu Santo buscará atraernos hacia las cosas de Dios. Si vivimos por el Espíritu, dice Pablo, andemos también por el Espíritu. Amén. Así que podemos hacer una conclusión. La doctrina del Espíritu Santo, su obra y sus dones tienen su sustento aquí en la Biblia. ¿Sí o no? ¿Y cuántos creen en la Biblia? ¿Por qué cree usted en la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque la Biblia son los dichos de Dios. Porque en la Biblia están los mandamientos de Dios. Por eso es que Jesús dijo en los versículos que leí al principio, Juan capítulo 14, versículos 15 al 16, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cumple mis mandamientos, cumple mi palabra, porque son los dichos de Dios. Es la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Amén. Eso es lo que la Biblia dice respecto de la obra y los dones del Espíritu Santo. Vamos a seguir desarrollando todo esto. ¿Cómo deben de funcionar los dones del Espíritu Santo en la iglesia? Pero eso lo vemos la próxima semana. ¿Está bien? Vamos a orar. Le invito a que se ponga de pie. Quiero invitarle a que cierre sus ojos un momento. Y hemos hablado tanto del Espíritu Santo y su obra. El Espíritu Santo es Dios. Y yo ya prediqué lo que Dios me dijo que predicara. Yo ya traté de exponer la palabra. Ahora el Espíritu Santo hará su obra en tu corazón. Y el Espíritu Santo estará redarguyéndote, el Espíritu Santo estará hablando aquí a tu corazón. Y esta palabra tiene que quedar bien sellada ahí en tu corazón para ponerla por obra. Deja en estos momentos que sea el Espíritu Santo que hable a tu corazón. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo nos habla, y nos habla suave. Y nos habla quietamente, y el Espíritu Santo está hablando a tu corazón esta hora. Y el Espíritu Santo posiblemente te está redarguyendo. O tal vez el Espíritu Santo te está dando testimonio. Cierra tus ojos, no te distraigas. Pasa un momento en el Espíritu en estos momentos. Dile al Señor: Señor, hemos escuchado tu palabra, todo lo que tu palabra dice respecto al Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo no creer en la tercera persona de la Trinidad si el Espíritu Santo es Dios mismo? Señor, hay acciones, hay pensamientos que contristan tu Espíritu Santo. Y tu palabra dice, hablando Pablo, inspirado por tu Espíritu Santo, dijo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dile al Señor: Señor, es posible que con alguna de mis acciones o pensamientos he contristado tu Espíritu. Por eso en estos momentos te pido perdón. Perdóname de todos mis pecados, perdóname de mis malas acciones o tal vez de mis malos pensamientos. Perdóname.
Habla con Él, iglesia, y dile, Señor, aquí estoy. Y es tu Espíritu Santo el que ha hablado a mi corazón. Queremos que a partir de este día, Señor, tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos guíe a toda la verdad. Porque tu Espíritu Santo nos guía, pero también nos enseña. Enséñanos, Señor, las verdades que están ahí en tu palabra. Ya todo está revelado, no hay nada encubierto, porque tú nos las revelaste por tu Espíritu Santo. El asunto es que a veces no estudiamos, no meditamos en la palabra. Queremos aprender a escuchar tu voz, Señor. Queremos aprender a poner por obra y guardar tus mandamientos cada día, Señor. Redargúyenos con tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Quita de nosotros aquello que estorbe, Señor, todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de tu palabra. En estos momentos se ha derribado, se ha quitado por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús queremos ser una iglesia, queremos ser una familia, que nos dejemos guiar por tu Espíritu Santo. Queremos vivir por el Espíritu, queremos crecer por el Espíritu, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, pero también queremos ser redarguidos por tu Espíritu Santo. No nos dejes en paz, que tu Espíritu Santo sacuda lo más profundo de nuestro ser interior, Señor. No queremos ser los mismos, Señor. Ayúdanos, y es tu Espíritu Santo que viene a fortalecernos, y es tu Espíritu Santo que viene a enseñarnos, y es tu Espíritu Santo que viene a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Perdónanos, Señor, perdónanos. Levanta tus manos un momento al Señor y dile: aquí está mi vida. Aleluya, aleluya, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, haz la obra en cada uno de nosotros, Señor. Haz tu obra perfecta en cada uno de nosotros. Sopla, Señor, como soplaste aliento de vida. Si hay alguien en este lugar que está muerto espiritualmente, Señor, por tu Espíritu Santo, sopla el aliento que trae vida. Oh, en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya de pecado, de justicia, de juicio, porque no queremos más vivir conforme a los deseos de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y tú nos has sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y estamos seguros de nuestra salvación. Y estamos seguros que somos hijos tuyos. Estamos seguros que tú nos compraste a precio de sangre y nos has dado la autoridad y nos has dado el poder para predicar el Evangelio, para predicar buenas nuevas de salvación a los que no te conocen. Y este mundo, Señor, este mundo está consumiéndose, está en una caída sin freno. Señor, clamamos por tu Espíritu Santo por los que no te conocen. Clamamos por nuestros familiares que aún no te conocen. Abre tus labios y abre en el Espíritu, y en estos momentos empieza a clamar, empieza a rogar y a suplicar que el Señor traiga convicción de pecado a aquellos que no conocen su nombre, a aquellos que no conocen el Evangelio. Señor, aquí estamos clamando a ti, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, y estamos en el Espíritu y estamos rogándote, Señor, ten misericordia de las naciones, ten misericordia de esta nación, Señor, ten misericordia y da sabiduría a nuestros gobernantes para que nos gobiernen con justicia, Señor, y podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. Por eso en esta hora, Señor, clamamos a ti, Señor. Da sabiduría a los gobernantes de esta nación, Señor, a los gobernantes de las naciones, Señor, para que gobiernen con justicia, con equidad, con unidad, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, oh Señor, oh mi Dios, ten misericordia, Señor, que tu palabra corra, Señor, que tu palabra corra hacia el norte, hacia el sur, al este y al oeste, y las naciones sean conmovidas por el poder de tu palabra, y los que no te conocen reciban el mensaje del Evangelio. Levanta obreros,
Levanta obreros llenos de tu Espíritu Santo. Levanta obreros comprometidos a ti. Abre tus labios, iglesia, y clamemos al Señor. Señor, levanta una nueva generación de hijos tuyos que te amen, que estén dispuestos, Señor, a pagar el precio, que estén dispuestos, Señor, a doblar las rodillas y a clamar a ti y a suplicarte. Ten misericordia de las naciones, oh Dios, oh Señor. Oh Dios, vivimos tiempos difíciles, estamos viviendo los últimos tiempos, porque las señales de las cuales tú hablaste, que veríamos antes de tu segunda venida, ya las vemos, ya están sucediendo. Falsos maestros, falsos profetas, engañando a muchos, la maldad multiplicándose, Señor. Por eso clamamos a ti, ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, queremos vivir cada día en el Espíritu, satisfaciendo los deseos del Espíritu, siendo guiados por tu Espíritu Santo, siendo alimentados por tu Espíritu Santo, siendo redarguidos por tu Espíritu Santo. Oh Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús, para que en todo tú seas glorificado, Señor, para que en todo tú seas exaltado, Señor. En el nombre de Jesús, y a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso fuerte de alabanza a nuestro Dios, a nuestro Rey, a Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que merece la gloria, la honra, todo el honor. Jesús, eres Rey. Eres Rey de Reyes, eres el Rey de las naciones. Por eso te aplaudimos, por eso te exaltamos y queremos proclamarte como el único Dios. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén. ¿Recibe esta palabra en su corazón? Vivamos por el Espíritu, andemos en el Espíritu, crezcamos por el Espíritu.